Buenas tardes nuevamente. Habiendo recordado el sacrificio de Cristo, ahora vamos a abocarnos al mensaje general que nos va a llevar al estudio de Mateo, capítulo 10. Creo que además nosotros como iglesia misionera nos tienen que afectar, por así decirlo, golpear, si quiere, de manera especial, porque cuenta la historia de Jesús enviando a sus discípulos a misionar. También vamos a leer un poco Mateo capítulo 10, así que busquemos por favor nuestras Biblias. Bien, Mateo 10, versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad, toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por su nombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas del casa de Israel. Y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a leer un poquito más de lo que está marcado aquí. Vamos hasta el 15, ¿sí? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja por el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, que es un bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Tenemos en los primeros versículos apenas una gran enseñanza, no solo de la historia en sí, porque considero también que la Biblia es a su vez un libro histórico, sino también de esta misión y de lo que ha venido justamente Jesús a hacer en nosotros. Vamos a analizar estos 3 puntitos. En primer lugar, Jesús vino a salvar a todos. Para esto, bueno, vamos a ver el versículo 5 y 6 de Mateo 10. Y Jesús envía a predicar. En segundo lugar, también vamos a estudiar que Jesús nos enseña que Dios no nos olvida. Bien, Jesús vino a salvar a todos. Al principio, Jesús da una especie de adelanto, ¿no? Apenas en el versículo 1 de qué es lo que debían, cuál sería la tarea en realidad de los discípulos, y les da justamente la autoridad para que ellos lo hagan, ¿no? Dice espíritus autoridad sobre justamente espíritus inmundos, para que los echen fuera, sanar enfermedad, sanar toda dolencia. Y en el Evangelio de Marcos no encontramos la palabra apóstol, pero en Lucas, como si también en Mateo, justamente como estamos leyendo, sí encontramos la palabra apóstol, en este caso en plural, apóstoles. Si estudiamos un poquito más estas palabras, vemos en el original griego, apóstoles viene del original griego que significaría apostolos, que significa delegado o embajador del Evangelio. Y estas palabritas, justamente como decía recién, se utiliza en este libro de Mateo. Así que apóstol viene justamente de esta palabrita que es apostolos, ¿sí? Bien, versículo 5, a ver, vamos a retomar. Ahí encontramos la primera instrucción, que justamente Jesús les dice hacia dónde ir, o por así decirlo, hacia dónde no ir. Dice, versículo 5, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Ahora el versículo 6, y no ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Ahora vamos a lo siguiente. Gentiles, samaritanos, ¿quiénes son? ¿Quiénes eran? Gentiles, ¿ves? Como digo siempre, y es muy gracioso porque yo pensé que eran las personas que englobaba, digamos, a las personas que eran amables, ¿verdad?
Pero no, cuando el buscado significado gentil es un gentil, es una persona no judía. Así que nosotros entramos dentro de esa categoría. ¿Sí? Bien, ahí está, gentiles. Jesús les dice que no vayan por camino de gentiles ni tampoco en ciudades samaritanos. Bien, ahora la siguiente pregunta. Samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Sabemos quiénes eran los gentiles, ¿no? Los samaritanos. Para saber quiénes eran los samaritanos, justamente nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento, justamente al Segunda de Reyes, capítulo 17. Ahí cuenta la historia de un Israel que era gobernada, Israel del norte en realidad, que era gobernada por un rey que se llamaba Jeroboam. El problema de este rey que él era un rey bastante pecaminoso y el pueblo no lo tenía, sino que participaba con él justamente en esos pecados, ¿verdad? Entonces, pasado el tiempo, un rey, el rey de Asiria, que se llamaba Sargón II, lo que hace es invadir y a las 10 tribus del norte la saca de Israel y pone en su lugar a otras naciones que él había conquistado, extranjeras, por supuesto, que tenían a la vez sus propios dioses. ¿Sí? Y de la unión entre los israelitas que habían quedado en esos días ahí en Samaria, de la unión, o sea, del matrimonio entre estos israelitas que habían quedado y estos extranjeros que tenían sus propios dioses, surgen los samaritanos. ¿Sí? O sea que es un poco de historia en ese sentido. Y Jesús dándose estas instrucciones en primer lugar, y por otro lugar él dice ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Si vemos por ejemplo en Mateo 15, 24, que es 5 capítulos después de lo que estamos leyendo, Jesús dice lo siguiente: soy enviado, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero con todo esto, leyendo aún así, podemos decir nosotros y asegurar que la salvación no es solamente para los perdidos de la casa de Israel, sino también para nosotros que entramos en la categoría de los gentiles. ¿Sí? A ver, por ejemplo, tengo dos versículos para confirmar esto. Vayamos, obviamente hay mucho más, ¿no? Pero vamos a ver solamente dos. Romanos 3:29. Y ahora vamos a ser un poco más interactivo. El que llega primero tiene un 10 y va a poder leer. Romanos 3:29. Dios solamente Dios de los judíos, no es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Bien, exactamente. Ahí es una pregunta, y como muchos cuando hacemos preguntas las contestamos solos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. No dice excluyendo a los gentiles, dice también de los gentiles, ¿verdad? Ahora pasamos al siguiente, Romanos 1:16. Romanos 1:16. Ahí tenés que tener más Romanos, ¿no? Bien. Bien, ahí dice, en cierto modo, este versículo engloba todo lo que venía leyendo, ¿no? Dice, es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente, porque recordemos que él ha venido primero en realidad de las ovejas perdidas casi de Israel, y después sí, también al griego, o sea, haciendo referencia a los gentiles. La salvación es por supuesto a los judíos, porque también se les ha predicado a ellos también, ¿sí? Pero también para nosotros, los gentiles. ¿Bien? Perfecto, entonces podemos saber, ya para terminar esta primera parte, que la salvación es en realidad para todos. ¿Sí? Y en estos días he estado en el campo en el que se ha abierto a Dios gracias su ministerio de adolescentes, y en el que analizamos versículos. Y hemos analizado, por ejemplo, Juan 3:16. ¿Qué dice ese versículo? ¿Se acuerdan? Porque de tal manera. Exactamente. Cuando el mundo es justamente englobando a todos, ¿verdad? Porque la salvación es para todos. Y Él ha enviado, y como decía recién, Dios en ese amor Él ha enviado a su Hijo, pero tampoco tenemos que olvidar que Jesús en esa cruz también nos ha mostrado su amor. ¿Sí? Bien, ahora vamos al siguiente, a la segunda parte, que es Jesús envía a predicar. Ahí tenemos un ejemplo, una imagen ilustrativa de dos discípulos justamente yendo a evangelizar.
Entonces, Jesús no solamente les enseña hacia dónde ir, sino también en este segundo apartado, Él les dice qué decir justamente y qué hacer ante algunas situaciones. Bien, a ver, versículo 7 dice, y yendo predicaba diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra predicar, que por ahí muchas veces decimos, y está bien, por supuesto, como si sabemos que es útil, sabemos que se usa manejamos ahora, y está bueno también saber a qué se refiere lo de predicar, en el origen griego que el uso, lo que se traduce como proclamar, un proclamador público, por supuesto, específicamente la verdad divina, el evangelio, justamente, ¿sí? Entonces, el predicar es justamente eso, proclamar el evangelio, ¿sí? A fin de cuentas. Ahora vemos lo siguiente, porque cuando hablamos de predicar, y si vamos justamente a este mismo libro que es el Evangelio de Mateo, encontramos que el primero que dice, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, no ha sido Jesús justamente, sino ha sido Juan el Bautista. Y ahí podemos ver estos dos versículos, una palabrita que está justamente marcada y que se repite, leyéndolo, me he dado cuenta justamente de esa coincidencia. Dice Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Después Jesús, hay un apartado que dice Jesús principio de su ministerio. Jesús dice lo siguiente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Cuando hablamos del reino de los cielos se ha acercado, hay una referencia que se ha acercado el rey, es decir, la persona de Cristo se ha acercado, por ende su reino también lo ha hecho. ¿Bien? Si vemos por ejemplo Marcos 1:15, que lo tengo marcado aquí, lo voy a leer, dice, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Entonces, démonos cuenta de lo siguiente, que el arrepentirse tiene una especial conexión, una estrecha relación con el reino de los cielos, ¿verdad? Y hay una palabrita que quizás muchos conocen, que es el arrepentirse, arrepentidos, justamente, ahí haciendo doble clic, el arrepentido es metanoeo en griego, lo cual se traduce como pensar diferente o reconsiderar. Cuando pensamos diferente, nuestra vida tiene una dirección. ¿Sí? Justamente nuestra vida cambia de dirección y Jesús les estaba pidiendo eso. Cambien su vida, cambien de dirección. Recordemos que Él ha predicado además a muchos pecadores y les ha dicho, cambien de vida, cambien de dirección y que esa dirección sea el reino de los cielos. Arrepiéntanse, entre paréntesis, cambien de dirección y que esa dirección sea el reino de los cielos. Bien, porque hay que tomar en cuenta lo siguiente, que es una especie de simetría, ¿no? Cuanto más me acerco del pecado, más me alejo de quién? De Dios. Y cuanto más me acerco a Dios, más me alejo del pecado, ¿verdad? O sea, acercarse a uno es definitivamente alejarse del otro. Si no hay punto medio, ¿es una cosa o es otra? ¿Bien? ¿Qué explica, por ejemplo, Romanos 23? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? ¿Por qué es un llamado general? Romanos 23 dice que todos somos pecadores, dice, por cuanto todos pecaron, dice, ¿verdad? Romanos 3:23. Y Jesús dice en Mateo 9:13 que Él ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Entonces podemos darnos cuenta verdaderamente que sin arrepentimiento no hay entrada al reino de los cielos. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio de dirección. Porque sabemos que todos, ahora sabemos que todos somos pecadores. Entonces este llamado es un llamado general, ¿verdad? Por último, como sabemos que somos pecadores, sabemos que tiene que haber un arrepentimiento, porque el que no se ha arrepentido de su maldad no puede entrar al reino de los cielos. Por último, tengamos en cuenta lo siguiente, que tiene que haber confesión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 10? A ver, capítulo 10, versículo 9 y 10. Vamos a ver solamente estos dos.
10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Serás salvo? ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. Exactamente. Dios no quiere eso justamente para nosotros. Dice Juan 3:16, dice exactamente lo mismo. Habla del amor de Dios, habla que Cristo es el pecador, pero habla que Él ha hecho eso justamente para que nosotros no perezcamos, para que seamos salvos. Sabemos que somos pecadores, sabemos que tiene que haber arrepentimiento y sabemos que tiene que haber confesión. ¿Sí? Confesar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y es ahí cuando seremos salvos, por supuesto, si es que ha habido una verdadera confesión y arrepentimiento, y el Espíritu Santo moraría después en nuestro corazón. Bien, ahora vamos a lo siguiente. El Señor no solamente les dice qué decir, pero que ahora también les dice a ellos qué hacer. Vayamos, por ejemplo, al versículo 8, 10:8. A ver, ¿quién me puede ayudar leyéndolo? 10:8. Mateo 10:8, por supuesto, dice: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, date gracias. Muchas gracias. Muchas veces muy interesante revisar las otras versiones, ¿no? Por ejemplo, en NBI dice, la última partecita: lo que recibieron gratuitamente, denlo gratuitamente. ¿Por qué? ¿Los discípulos tenían que cobrar si sanaban a alguien? No, ¿verdad? Ellos no tenían que recibir ningún beneficio extra por la obra que ellos realizaban. ¿Bien? E incluso Jesús les hace una pregunta, una muy interesante pregunta. ¿Qué es lo que le dice? A ver, en primer lugar, ¿qué es lo que le dice Jesús? Que tienen que llevar, bueno, llévense dinero, llévense 2 pares de zapatillas, lleven bastón. ¿Les he dicho eso o les he dicho lo contrario? Todo lo contrario, ¿verdad? ¿Será que a ellos les ha faltado algo? Miren lo que dice Lucas 22:35, ya casi el final de Lucas. Cuando se envíe sin bolsa, hablando Jesús con los discípulos, sin alforja y sin calzado, o faltó algo, ellos dijeron: nada, justamente nada. No sabéis si voy a contar esto, me voy a quedar mal, pero voy a contar. Ayer, como hace mucho calor, hemos ido para Postocado. He sentido la iniciativa de Dios gracias, que ha sido muy fructífera, de visitar a los hermanos desde la mañana, y no ha surgido mi iniciativa de llevar mucha agua. He llevado una sola botella para mí. Eran las 11, ya no tenemos nada de agua, y el Señor ha provisto de hielo, ha provisto de agua, y no nos ha faltado nada. Así que si el Señor nos pregunta, ¿les ha faltado algo?, vamos a contestarle exactamente lo mismo: nada. Me quedó tan mal, me quedó más o menos porque no planeaba. Bien, lo siguiente. Veamos este pequeño detalle que pasa muchas veces desapercibido. Dice, versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos. ¿Qué era? ¿El lepro no es una enfermedad? Eso no es. Entonces, ¿por qué no dice sanad leprosos? ¿Por qué dice limpiar? Cuando muchas veces analizamos un versículo, tomamos en cuenta que la Biblia es en sí una especie de conexión al pasado, ¿verdad? Porque lo es. Y también una conexión cultural. ¿Por qué ellos siempre dicen limpiar de leprosos? Cuando Juan ha mandado a 2 personas para ver si Jesús era el Cristo, él dice: bueno, mirá, se echan fuera demonios, si limpian leprosos. Ahí está de nuevo: ¿por qué limpiar leprosos? La respuesta está en Levítico 13:46, que dice lo siguiente, ¿no? Está en un detalle. A ver, Levítico 13:46 dice: todo el tiempo que las llagas estuvieren en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Ahí dice: estará impuro, ¿verdad? Impuro en el original hebreo es tamén, lo cual es traducido como contaminado. Para los judíos, las personas leprosas eran consideradas como contaminadas. Por eso no se hablaba de sanar, se hablaba de limpiar, ¿verdad? ¿Me van siguiendo, no?
Ahora por otro lado lo siguiente, dice, vamos a ir desarmando el versículo. Resucitados muertos, echad fuera demonios, en el original griego es igual lo que dice expulsar, o sea, expulsar demonios. Por supuesto que los discípulos lo habían podido hacer, pero si vamos a versículos paralelos, por ejemplo, en Marcos o en Lucas, vemos que después, o en Mateo también, se les ha sido asignada básicamente la misma tarea. Viene un padre desesperado porque su hijo tenía un espíritu sordo, como se dice ahí. Ellos tratan de echar a este demonio, pero no lo logran. Ahora la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre Mateo 10 y Mateo 17? ¿Qué ha pasado a medio? ¿Por qué en Mateo 10 pueden expulsar, pero en Mateo 17 no pueden expulsar? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice justamente la Biblia de las Américas en esta versión? Me parece interesante. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús privado, dijeron, ¿por qué a nosotros no pudimos expulsarlo? Que es la pregunta que les asustó a todos. Versículo 20, y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero esta clase no será sino con oración y ayuno. Bien, cuando dice esta clase, o sea, hace referencia que esa clase de demonio en sí, haciendo referencia a esta jerarquía demoníaca, para expulsarlo hacía falta una mayor oración y ayuno. Pero más allá de eso, me pareció interesante esas tres palabritas que están ahí remarcadas. Dice fe, oración y ayuno. Bien, y esto, porque cuando tenemos un aprendizaje, en realidad primero tratamos, o tenemos que hacerlo personal. Bien, y esto me ha llevado a preguntar lo siguiente. ¿Cómo estoy en la fe? ¿Cómo estoy en mi oración? ¿O alguna vez he ayunado? Podemos tener entonces esa propuesta, ¿no? De decir, y seguramente, con vergüenza le digo, me he sentado a leer la Biblia, vamos a decir que de 8 a 1, pero no puedo decir que me he apartado completamente de una cosa o de otra porque hay distracciones. Entonces yo puedo decir en lo personal que no he ayunado. He orado y a veces he estado flojo en oración. He dudado muchas veces y he tenido muchas veces miedo. Pero ¿qué ejemplo podemos tener aquí? De este hombre que estaba desesperado. Él no ha obtenido la ayuda que quería, pero ¿a quién ha recogido él para que se solucione su problema? A Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí está el tema. Si falla mi fe, si no he orado, si jamás he ayunado o no lo hago hace mucho tiempo, acudamos al Señor en oración y oremos por medio de Jesús para que se solucione este problema espiritual que estamos teniendo. Pero siempre teniendo mira en la obediencia, en obedecer al Señor. Bien, ahora tercera y última parte. Jesús nos enseña que Dios no nos olvida. ¿Sí? Vayamos al pequeña pausa, al versículo 11 y 12, a ver si alguien más también nos puede leer, por favor. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ellos sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad. Bien, perfecto. Bien, entonces lo que tienen que hacer ellos en primer lugar, llegamos a un pueblo, llegamos a una aldea, lo que tienen que hacer, investigar quién en ellos sea digno. En el original griego esta palabra es axios, que significa merecedor o apropiado. Existe la posibilidad de que encuentren una casa que sea digna, encuentren una casa que le abra puertas, y muchas veces no, porque no todo siempre ha sido así. Muchas veces ellos han sido rechazados, ¿verdad? Pero lo que tienen que hacer ellos es, cuando se le abre la puerta de una casa, tenían que posar en una casa. Si la evangelización habrá durado 8 días en la ciudad, tenían que quedarse los 8 días en esa casa. Si duró 6 días, quedar en esa casa todo el tiempo que tenían que durar en realidad de la evangelización. ¿Sí? Dice posar en esa casa hasta que salgáis de la ciudad. Y ahora por otro lado, después dice entrar en la casa, saludarla. Ahora veamos lo siguiente. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional dice: si el hogar se merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no,
que la paz se vaya con ustedes. Esto haciendo referencia al versículo 13. Puede suceder, como les decía, que la casa le abra las puertas. Es entonces cuando la paz del Señor se queda en esa casa y si las puertas le son cerradas, entonces la paz del Señor volvería a ellos, ¿verdad? Volvería a los discípulos. Y cuando ellos eran rechazados, fíjense, por ejemplo, el versículo 14 dice: y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Eso, como les decía, como eran judíos, por supuesto, para entender esto tenemos que entender también la cultura judía. Lo que se hacía era sacudir los pies. Los judíos lo hacían en señal o símbolo de rechazo de las prácticas gentiles. ¿Sí? He aquí la situación. No han ido a las gentiles. ¿Qué es lo que hacían entonces? Si una casa o una ciudad los rechazaba, lo que hacían ellos es sacudir el polvo de sus pies para separarse simbólicamente de aquellos judíos que habían rechazado el Evangelio. ¿Sí? ¿Se ha entendido, verdad? Bien, lo mismo han hecho, por ejemplo, en el libro de Hechos, Pablo y Bernabé, en la primera misión en Antioquía, habían estado evangelizando, hablando de Cristo. A algunos judíos no les ha gustado, han comenzado a incitar al pueblo, unos agitadores, y los han corrido de la ciudad. ¿Y qué es lo que han hecho ellos? Han sacudido sus pies. ¿Sí? Pablo y Bernabé. ¿Qué es lo que dice después, justamente? ¿Qué es lo que dice el Señor de estas personas que rechazan el Evangelio? En Reina Valera contemporánea dice: de cierto les digo que en el día del juicio el castigo por la tierra de Sodoma y de Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Cuando hablamos entonces de estas ciudades, de Sodoma y Gomorra, hablamos de estas ciudades que se citan en el Antiguo Testamento, que eran, por así decirlo, un ejemplo de pecaminosidad, que por supuesto no se han arrepentido y han sido destruidos. ¿Verdad? Y Jesús dice: bueno, para quienes rechacen el Evangelio, el castigo va a ser mucho más severo, menos tolerable, ¿sí? Para quienes hayan rechazado el Evangelio, es decir, el rechazar el Evangelio es mucho menos soportado, por así decirlo, el castigo va a ser menos soportado, ¿sí? Cuando hablamos justamente de este día del juicio, porque dice el día del juicio, esto haría referencia al juicio que va a suceder. Ahí tenemos, veamos aquí dos palabras en el último, ¿verdad? Dice juicio final, ¿verdad? Jesús haría referencia a este juicio en el que van a resucitar todos los incrédulos que han existido desde el principio de la creación para ser justamente juzgados con justicia y posteriormente castigados. Pero su castigo va a ser menos tolerable que para aquellos que vivían en Sodoma y Gomorra. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, verdad? Bien, ahora ya básicamente casi terminando por el capítulo 10, Jesús sigue hablando todavía del rechazo, ¿sí? Y justamente como modo de advertencia, digamos, y ahí vayamos por ejemplo al versículo 17, porque nosotros leyendo los versículos podemos ver serie de categorías, podemos decir, de los ámbitos en los que puede existir un posible rechazo al Evangelio. Por ejemplo, en el ámbito religioso, versículo 17: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Rechazo en el ámbito religioso. Rechazo en el gobierno: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio de ellos y a los gentiles. Rechazo en la familia: el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Rechazo en el ámbito en general, de las demás personas que puesto ahí. Dice: y seré aborrecido de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que tomar en cuenta que esta es la primera vez que los discípulos salían sin su maestro. Y Jesús les decía: vayan por este lado, vayan por otro, tienen que decidirse, tienen que estar preparados para esto porque los envío como corderos en medio
de lobos. ¿Sí? Y él les dice justamente, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Sí? Que le da el nombre a este mensaje, y me he preguntado qué significaba esto, cuál es el significado, y me he marcado justamente al original griego. Prudentes, dice Fronimos, se traduce como sensatez, o sea que ellos deberían manejar una especie de sensatez en el momento de evangelizar. Sencillos, su palabra en griego es akelaios, se traduce sin mezcla, inocente o ingenuo. Muchas interpretaciones dicen que ellos deberían ser inocentes para el mal, y es algo parecido a lo que dice Pablo en Romanos 16. Quiero que seáis salvos para el bien e ingenuos para el mal. El que sale a misionar debería manejar la sensatez, debería llevar más agua en casa, y debería ser también ingenuo para el mal. ¿Sí? Bien, ya voy a terminar. Vamos en el versículo 24 y 25. Jesús comienza a decir qué deben tener los enviados en su corazón. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al padre de familia lo llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. O sea, no solamente deben esperar el rechazo, sino también seguramente el insulto. Si han insultado al maestro, también van a insultar al alumno. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Y Jesús dice justamente, casi el último, versículo 26, él inicia una serie de porque terminan las advertencias, instrucciones, advertencias, y por último comienza el ánimo para ellos, ¿verdad? Porque seguramente necesitaban ser animados. Y le dice, no una ni dos, sino tres veces, no temáis. ¿Sí? Por ejemplo, en el versículo 26 dice, así que no los temáis, nada de encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que significaba lo siguiente: lo que Jesús les enseñaba a ellos en privado, les enseñaba el Evangelio, ese Evangelio debía ir a todas las naciones. Bien, por ejemplo, Marcos 16 dice, y les dijo ir por todo el mundo, por todo el mundo, ¿verdad? Les dice, no vayan por ciudades gentiles o samaritanos. No, ¿verdad? No tengo más cambiado de instrucción. Dice ir por todo el mundo. Lucas 24:47 dice el perdón del pecado en todas las naciones. Después dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, todo Judea, justo como dice nuestro banner, ¿verdad? Que seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Es la hora de organizar todo el planeta, y todo el mundo, justamente. Por eso les dice: no hay nada que no haya de ser manifestado en el punto, que no haya de saberse, haciendo referencia a que el evangelio que se les ha enseñado tiene que ser enseñado a todos los ¿sí? Y es justamente. Yo decía que nos iba a golpear, por así decirlo, porque cuando comenzaba a ser cristiano, una de mis falencias, por así decirlo, que yo no sabía evangelizar. ¿Sí? No sabía evangelizar. Con el tiempo he aprendido, he capacitado, y es importante, nosotros como iglesia misionera tenemos que saber evangelizar. ¿Sí? Ahora, bien, ahí dice, ¿verdad? No temáis, ¿verdad? Ahora vamos por el segundo, no temáis. Que no es escrito. Dice, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, hacer el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bien, Jesús le dice esto en referencia al daño físico, diciendo, no tema. O sea, eso le dice aquí justamente, no deben temer a aquellos que hacen que quieren dañar físicamente. No significa que tengan que ir con prepotencia o violencia, porque él ha dicho sean sensatos, ¿verdad? Sí, sean prudentes, le ha dicho él. Pero también les he dicho, tampoco tengan miedo a aquel que va a atacar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto es una referencia a Dios,
porque solamente Dios tiene poder sobre la vida y sobre la eternidad. Entonces Él les dice, no tengan miedo, sean prudentes, pero no tengan miedo a aquel que quiere dañarlos. Teman más bien a Dios. Bien, ahora lo siguiente, que es uno de los puntos que más nos desconcierta. 29, versículo 29. Bueno, vamos dos los temas, ¿verdad? No se venden dos pajarillos por un cuarto es una moneda de cobre. Con todo, ni una de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. No he podido entender del todo qué significaba en su momento, pero he ido hasta, y vayamos todos, Lucas capítulo 12, versículo 6. Lucas capítulo 12, versículo 6. Ahí dice Jesús, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, casi lo mismo, ¿no? Hay una palabrita que no está nada más. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. A eso justamente apuntaba Jesús. Que en el momento de evangelizar, en el momento de misionar, Dios no los olvida. Él toma en cuenta estos pajarillos que se venden por un cuarto, una monedita de cobre, en ese momento quizás haya sido barato, ¿sí? Poco valor, escaso valor quizás. Él toma en cuenta estos pajaritos. ¿Por qué creen ustedes que no lo va a tomar en cuenta a ustedes también? Que salen con tremenda visión de salir a evangelizar. Dios no se va a olvidar de ustedes. Eso es lo que le dice Jesús. Y ahí toma un ejemplo, de cierto modo impensado. Dice, aún vuestros cabellos están todos contados. Quizá a nadie se le ha ocurrido alguna vez contar los cabellos o contar las estrellas, porque de cierto modo es algo que es impráctico, por así decirlo, pero tomen en cuenta esto, tomen en cuenta la omnisciencia de Dios. Dios, que todo lo sabe, Él conoce los cabellos de la cabeza de cada persona quien ama y conoce. Tomen en cuenta eso, tomen en cuenta este detalle. Y ahí al final, Jesús deja salir el último no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y en los últimos dos versículos que vamos a ver, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también me confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33, que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también me negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bien, dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres. Jesús era su maestro, y Él le dice, bueno, yo soy su maestro. Ahora vayan ustedes al mundo a mostrarse como mis alumnos. Es como si nosotros nos dijera, vayan al mundo a mostrarse como cristianos, vayan al mundo a mostrarse como misioneros, vayan al mundo a enseñar el Evangelio. ¿Nos da vergüenza? ¿Qué dicen Romanos? No me avergüenza del Evangelio. Digamos, hagamos propia esta frase. No me avergüenza del Evangelio. Tengo un folletito en el trabajo, lo reparto en el trabajo. Quizás no evangelizar, quizás no evangelizo, pero reparto un folletito en el trabajo. ¿Vamos a recibir rechazo? Sí, vamos a recibir rechazo. Quizás alguna burla, quizás algún insulto, pero Jesús nos enseña a quién debemos temer verdaderamente. Así que nos dice, tengan valor. Lo que les he enseñado, vayan a enseñar. En contraposición, Jesús dice, el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y noten ustedes que dice lo mismo en 1 Timoteo 2:12, la carta que Pablo escribió a Timoteo, dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Noten esas instrucciones, noten ustedes ese gran discurso de Jesús, instrucciones, advertencias y por último, ánimo. 3 veces le dice no temas. Jesús a sus discípulos nos dice a nosotros ahora, no tengan miedo. Y leyendo esto, me he recordado la historia de un joven que se llamaba Jeremías. Y el libro de Jeremías comienza con el título y dice el llamamiento de Dios a Jeremías.
Y Jesús comienza a hablarlo a él. Y él le da una respuesta a Jeremías, ¿no? Noten ustedes el versículo 6. Dice, yo dije, Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Noten ustedes la similitud entre lo que le dice Jesús a sus discípulos y lo que le dice aquí nuestro Señor Jeremías, ¿no? Dice, dirás todo lo que donde envíe irás tú, donde te envíe, y dirás todo lo que te mande. Jesús había mandado primero a cierto espacio geográfico limitado, luego a todas las naciones. Los discípulos han ido, y también Jesús les ha dicho lo siguiente, que lo que dice nuestro Señor a Jeremías, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Por qué es importante este versículo? Porque tenemos miedo a veces. Nos capacitamos y estudiamos, tenemos miedo a veces de decir, no, me vas a rechazar, no, me voy a trabar, no sé hablar. Y es el miedo de básicamente la mayoría o casi todos. ¿Acaso no creemos que nuestro Señor puede hablar a través de nosotros, a través del Espíritu Santo? Puede hacerlo. Y tengamos entonces nosotros ese temor. No tengamos miedo, no tengan miedo y no tengan miedo. Se lo digo 3 veces así como Jesús. Porque cuando estemos en ese momento, quizás de nervios, el Señor va a hablar a través de nosotros. Ahora tenemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que le dice Jeremías a Jehová, a Dios? Soy niño, no puedo porque soy niño. ¿Sí? Se miraba a él. No miraba esta grandeza. Es justamente lo que hacemos muchas veces. ¿Sí? Justamente como decía el pastor Oscar acerca del mensaje de Dios pequeño, pequeñecemos a Dios muchas veces. ¿Y qué respuesta le vamos a dar nosotros a nuestro Señor? O sea, si no sabemos evangelizar, bueno, aprendamos. Si hayamos aprendido, tengamos valor y vayamos a hacerlo. Sabemos nosotros qué le va a suceder a las personas que se mueren y no obtienen la salvación, la perdición eterna. Les espera verdaderamente el infierno. Y esto quisiera cerrar y decirle a las personas que han aceptado al Señor Jesús en su corazón. Y ahora me gustaría decirles esto a las personas que no lo han hecho todavía. O que quizás no tengan esa seguridad de decir, sí lo he hecho, pero lo he hecho así nomás. O no me lo he hecho arrepintiendo. Y a esa persona que no ha aceptado al Señor, me gustaría que haga conmigo la siguiente oración. Y la puede hacer en su mente o hablando, repitiéndola, por supuesto, arrepintiendo sus pecados, y vamos a tener lo que Dios nos manda, que es el Espíritu Santo. Ore conmigo esta persona, por favor. Y los demás que lo han hecho, acompáñenme en oración. Señor, que estás en los cielos, hoy me arrepiento de mi pecado y acepto al Señor Jesús en mi corazón. Y te pido que tu Santo Espíritu more en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Este estudio ha sido de mucho aprendizaje para mí. Y bueno, espero que haya sido de bendición y aprendizaje para ustedes también. Que lo disfruten como yo lo he disfrutado siempre. Dios los bendiga.